Escúchame. Para los que están haciendo cola, hasta el chico de negro van a revisar aquí, a los demás le van a pasar revisando en su lugar. Si no le revisan en su lugar, le revisan mañana. Para que se preocupen más por esto, más que por la firma, pero ya la firma se tiene acá. Chico de negro, chico de negro. Si no le va a pasar como cuando van al banco. Esto estaba así. Bueno, muy bien. Ojo con este proceso, porque se nos preguntan en la fase privada, tanto en el área civil como en el área notarial. Seguro se las preguntan dos veces. Hoy vamos a abarcar únicamente la parte de doctrina, necesitan su código civil. Si logramos terminar doctrina y lo del código civil, esta parte sustantiva, probablemente mañana o la otra semana estaríamos abarcando la parte de procesal, que está todo en el Código Procesal Civil y Mercantil. Eso quiere decir que si ustedes se quieren fundamentar en algo, en el proceso sucesorio, únicamente lo pueden hacer en dos libros, en dos códigos: Código Civil y Código Procesal Civil, toda la parte de procesal. Y la parte sustantiva, todo está en el Código Civil. Sí. En el proceso sucesorio, en el Código Nacional, existía la sucesión legítima por consanguinidad, es decir, que podía suceder solo aquellas personas que tenían alguna relación de consanguinidad con la persona causante. Para el caso de Babilonia, no existía la figura de testamento. En su lugar se usaba la donación entre vivos. Yo quería dejarle a alguien específicamente los bienes. Para el caso de Egipto, ya existía la figura del testamento. Es decir, que allá podría haber el acto de última voluntad que podía dejar el causante para definir a quién le podía dejar sus bienes. En Grecia, Solón creó la primera ley del testamento, es decir, que este es donde podemos ver que está regulado el testamento ya dentro de la norma. En Roma, en la ley de las 12 tablas, aparece regulada las sucesiones, es decir, los tipos de sucesiones: la sucesión testamentaria y la sucesión potestad. Si ustedes recuerdan su curso de Derecho Romano, ahí tuvieron que haber estudiado el proceso sucesorio. Es la primera vez que tuvieron contacto con el proceso sucesorio. Bueno, ¿dónde vamos a encontrar entonces el sustento legal del proceso sucesorio en Guatemala? Lo tenemos en el Código Civil, todo el derecho sustantivo. Todo lo encontramos en el libro tercero, si mi memoria no me falla. Ahí se encuentra regulado todo el derecho sucesorio. En el derecho adjetivo, que sería todo el Código Procesal Civil y Mercantil, donde están los principios, donde está toda la parte de la condición voluntaria, en los últimos capítulos, ahí tenemos regulado el proceso sucesorio. Y la parte tributaria la vamos a encontrar en la ley sobre el impuesto de herencia, legados y donaciones, la cual tiene una iniciativa de ley para que la deroguen. ¿Se acuerdan? Muy bien. ¿Cómo definimos una sucesión? La sucesión no es más que la transmisión de relaciones jurídico-patrimoniales del causante, difunto o del sucus al heredero o causaviente, y que opera por la declaración de última voluntad o por disposición de la ley. Eso nos da las dos clases de sucesiones. Por disposición de última voluntad es lo que le vamos a llamar testamento. Eso lo van a ver en notariado 4. Y en la parte por disposición de la ley es lo que vamos a conocer como el proceso sucesorio intestado, es decir, sin testamento. Y ese es el que vamos a trabajar en este semestre. La ley no deja ver. ¿Cuándo se origina la sucesión hereditaria? Se origina por dos causas: por fallecimiento natural de una persona o por declaración de muerte presunta. Esas son las dos causas por las que se puede originar un proceso sucesorio. Tomando en cuenta que para el caso de la muerte presunta, ¿qué pasa si aparece el muerto presunto? ¿Alguien? ¿Qué pasa si aparece el muerto presunto?
¿Y qué pasa si resulta que el amigo recibió una herencia, una muerte presunta, y le vendió a la amiga el bien? ¿Qué procede ahí? Se le regresa el dinero al que ya padeció. Muy bien, compañerita, que tiene su código civil. Busque el fundamento legal de lo que acaba de decir su compañero. Ya tiene el nombre del proceso. ¿Cuál es el nombre de ese proceso? ¿Cuál proceso? Cuando se... Porque ahí prácticamente quedaría nulo el primer... Se quedaría nulo el primer trámite, pero ¿cómo se le llama eso? No recuerdo si esa figura de emisión. No estoy mal. Emisión. Solo quiero que busque el fundamento de su compañero. ¿Qué artículo es? Ese se parece. Uno de artistas. ¿Cuál es el fundamento? 75. ¿Qué establece? Si el ausente o presunto muerto aparece o se prueba su existencia, aún después de la posesión definitiva recobrará sus bienes en el estado en que estos se encuentren, o el precio de los vendidos, y los que provengan del empleo que se haya hecho de ese precio. ¿Cómo se le denomina a la posesión que tiene una persona al declarar la muerte presunta? ¿Cómo se le denomina a la posesión que tiene una persona al declarar la muerte presunta? ¿Estaba ahí? Regresa, otra vez. Artículo 75, ¿no? 74, creo que está 73 por ahí. Permiso. ¿Alguno ya lo encontró? ¿Cómo se denomina la posesión que se le define a una persona cuando fue declarada muerte presunta? ¿Ustedes tienen un pariente cómo? No. Guardador es la persona que en el proceso para la declaración de muerte presunta se le entregan los bienes mientras que está el proceso. Ahí entra la figura del administrador. Y después del administrador se aparece la persona o se declara la muerte presunta, se le entrega a los parientes. Y esa posesión que se entrega a los parientes tiene un nombre específico. No, albacea ya es otra cosa. La posesión definitiva, ¿no? La posesión definitiva, sí, no está mal, creo que sí. Pero hay otra posesión ahí, pero no recuerdo el nombre. Así lo denomina. Ahí después, si me recuerdo, se lo digo. Sigamos. ¿Qué consecuencia tiene entonces cuando se da el fallecimiento de la persona o se declara la muerte presunta? Es que se da la transmisión al causaviente o sucesor del patrimonio relicto o jurídico patrimonial del causante. O sea que al final, cuando ya se declara la muerte presunta, las personas ya pueden venir y solicitar que les sean declarados los bienes en posesión definitiva. ¿Qué elementos en general tiene el derecho sucesorio? El primero es el causante, que es el autor de la herencia, o de sumus, o de cuius, que es el sujeto activo como testador, o es la persona que dicta su disposición de última voluntad si deja testamento. El siguiente serían los herederos, que son los sucesores, causavientes, asignatarios, personas que reciben la herencia a título universal, y estos pueden ser de forma testada o intestada. Los legatarios, que son las personas que reciben a título particular, estos únicamente están en el derecho, en el proceso sucesorio testamentario. No aparecen en el intestado. Pregunta de examen. Primera pregunta de examen. Bueno, pero digamos hasta la primera. En la figura del legado aparece en el proceso sucesorio intestado. ¿Verdadero o falso? Falso. Y el siguiente
persona nombrada por el testador, que es el albacea, o por orden de juez con la específica misión de proveer la ejecución del testamento. Entonces, el albacea, el legatario, únicamente aparecen en el proceso sucesorio testamentario. En el intestado, por lo general, no. En el caso legatario, sí. Y por último, los acreedores, que es cualquier persona que puede tener un interés y por ello puede venir, son sujetos a los cuales el causante o un heredero tienen una deuda y por lo tanto tienen un interés y privilegio en el proceso sucesorio, ya sea que son los primeros a los que se les debe de pagar. Si ustedes quieren ver orden de pago en la ley de leasing, a ver, no, la ley de leasing no está en la ley de insolvencias. En la ley de insolvencias, cuando ustedes lean esa ley, ahí les dice, cuando una persona se queda sin bienes, les dicen cuál es el orden de hacer pagos. Principalmente se deben de pagar a los acreedores que tienen en primer orden. Siempre están todos los de primer orden, ahí entran acreedores, entran personas, por ejemplo, familia, derechos de alimentistas, cosas como esas. Ese les puede dar una idea de cuál debe ser el orden aquí. Para que hagan una idea de cuál pudiera ser el orden al momento de hacer un proceso. Entonces, ¿cuáles son los actos o momentos constitutivos de la sucesión hereditaria? Son 3. La apertura de la sucesión es cuando ustedes llegan y solicitan ante el notario que inicie el proceso de erradicación, puede ser testamentario o intestado. La delación de la herencia es ese momento en el cual son llamados a suceder todas las personas y puede que acepten o no la herencia. Y por último, ya la adquisición de la herencia, que es cuando a cada quien le entregan el título de propiedad de los bienes que le han sido declarados parte de o bienes que le han sido heredados. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Clases de sucesión mortis causa. Testamentaria o voluntaria, hay un documento denominado testamento en el cual se escribe cuál es la voluntad que la persona ha declarado. Cuando vean derecho notariado 4, vean este tema, ahí tienen que tomar mucha atención. Les voy a contar una historia así breve, ya entré a la parte de contar historias. Entonces veamos, una mi amiga, su tía, su mamá le dejó en herencia una casa. Ustedes saben que las personas de antes, por lo general, compraban que imágenes, que muebles de madera muy fina y cosas como esas. Esas tienen un valor representativo y un valor sentimental. Pero junto con la herencia, ella la dividió en 3 partes. Una casa, la cual las 2 hijas, y la otra parte de la casa, que era una construcción, una visión que tenía, se la dejó a mi hermana. La dificultad en el testamento es que no se estableció a quién le quedaban los muebles, la virgencita y todas esas cosas. Entonces resulta que cuando ellas quieren ahora sacar una mesa, su tío no lo deja. Entonces cuando se declara un proceso de este tipo, tienen que ser muy específicos al redactarlo. No importa que gaste más papel, porque la idea es que no haya dificultad al momento de hacer la repartición. Las casas están bien repartidas. El problema es lo de adentro. ¿Quién tendría más derecho? Realmente ellas. Pero como el testamento solo establecieron que dejaban las casas, lo de adentro ha sido una disputa que no han logrado resolver entre ellos, porque no se han ido a ningún otro lado. Ahora, ¿en qué modalidad quedarían si, por ejemplo, ustedes compraron una casa ahora, hacen un testamento, en el testamento declaran que le van a dejar su casa a su hijo, compran otra casa y fallecen? Cuando pasa una situación así, es cuando vamos a estar en el proceso mixto, donde hay una parte que está declarada en un testamento, parte testamentaria, y una parte que no tenemos nada en el testamento. A esa la llamamos intestada. Cuando surgen las dos es cuando vamos a decir que es un proceso mixto. En el caso de intestados, cuando no hay testamento, uno de los primeros pasos, luego de los 3 pasos bases, es que ustedes tienen que hacer una averiguación si existe o no existe un testamento, para que ya ustedes al iniciar el proceso no se los voten porque aparece un testamento, o si hay un testamento,
que no se resulte que no es el último, sino es el penúltimo que hizo. Pero eso lo van a ver en el proceso sucesorio testamentario. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? Diga. ¿Podría volver a explicar el de intestar cuando falta un existe testamento? Me perdí un poco con lo de mix. O sea, sí sé que lleva de las dos, pero entonces, ¿cuál sería la intestar? Explico. Mira, voy a hacer aquí más o menos. Si hay un documento testamentario, si no hay un documento intestado, si hay documento pero hay una parte que no está aquí, mixta. ¿Ahí? Sí. Ahora hay que buscar una ahí. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguros? Fíjense ustedes que... ¿Qué? Díganme. Hicieron una consulta. Cuando en un testamento, después de haber hecho, después de que la persona haya fallecido, si se haya consignado algún dato, no sea el nombre o algo así, ¿qué ¿De pasaría quién? en ese caso? ¿De quién? De la persona que hizo el testamento. La persona de... A ver, recordemos las personas, los elementos personales del proceso sucesorio. Causante, heredero, legatario, albacea, acreedor. El causante, qué gran error. Puede declararlo nulo, porque no es la persona. Imagínese, ¿usted cómo se llama? Marta. Magda. Imagínese que escribe usted Magda con una H intermedia. Ya no es la misma persona. Y resulta que a él le había dejado todo en el testamento Magda, pero sin H. Y esto lo escribió Magda con H. A menos que, pero es difícil, porque no podríamos decir que ese error me puedo ir por una identificación del tercero. A menos que tenga otros documentos que digan que Magda con H y Magda sin H son la misma persona. Pero es una salida que puede ser muy riesgosa. Porque si él hace la identificación del tercero sobre Magda con H, pero resulta que ella es la hermana querida de Magda y se entera de que el testamento estaba mal escrito, que él está haciendo la identificación del tercero, presenta una oposición a la identificación del tercero y solicita la revocación del testamento. Se puede revocar, es revocable, nulo en ese caso, porque revocable es otra cosa. Y en el caso del notario, podría demandarlo. ¿Y quién lo va a demandar? El muerto. Porque después hace que haya conflicto, ¿no? Porque ninguno lo quería dejar y el otro sí. ¿Cuáles son las responsabilidades del notario? A ver, recuerden, notario 1. Responsabilidades. ¿Ante quién? Administrativas ante el Archivo General del Protocolo. Siguiente. También está Judiciales ante quién? Cualquier delito que pueda llegar a incurrir. ¿Y la otra? Civiles. Más fácil, civiles. las civiles. Y las civiles entran los daños y perjuicios. Podría alegar daños y perjuicios, pero... Por eso es que... Pero usted podría tener una salida. ¿Qué dicen las últimas líneas de todo contrato? Aunque el testamento es un acto, pero ¿qué dicen las líneas de todo contrato? Leo lo escrito. Leo lo escrito, el cual enterado de su contenido y válido objeto y validez y efecto lo ratifica y Acepta y firma. acepta y firma.
yo por eso se lo di para que lo revisara antes de que yo lo imprimiera. ¿Quién lo tenía que haber revisado? Efectivamente, los testigos y causante. O sea, que podría usted pelear con los testigos, pero no creo que a lo mejor se lo sacan en estado. Bueno, ¿sí terminé de explicar esto? Sí, bueno, sigamos. Ahora, desde el derecho adjetivo, nosotros tenemos dos. Extrajudicialmente es ante el notario. Y judicialmente es ante el juez. Ante el juez. Bueno, y ahora definimos la sucesión. La primera que era la definición de sucesión en general. Sucesión hereditaria es la transmisión de los bienes, que son tanto derechos y obligaciones, que no se extinguen por la muerte a otra persona por el fallecimiento de otra persona. Traducir. La sucesión hereditaria es aquel acto en el cual una persona recibe, pero no solo recibe su activo, es decir, sus bienes, sino también su pasivo, es decir, sus obligaciones. Y la suma de esas obligaciones y esos derechos que se tienen es lo que puede recibir, pero estas obligaciones son todas aquellas obligaciones que aunque nuestro compañero, esperemos no pase que se muera, de todos modos puede venir alguien y querer cobrar esos bienes. A eso se refiere la última parte. Entonces, no todas las obligaciones fallecen con las personas, es al contrario, son más particulares las que fallecen con las personas. Derecho de alimentistas, ¿fallece con las personas, sí o no? No, podría demandar a los abuelos para pedir alimentos. ¿Cuándo demanda a los abuelos? Fundamento legal de cuando usted puede ir con el abuelo y decirle, mire, necesito que me dé dinero porque aquel no es responsable. Tal vez usted sí. ¿Sí? Dígalo. Eso está en derecho de familia. Vamos a ver. Está el nombre primero, luego del nombre que sigue todo lo del domicilio. Después del domicilio sigue el matrimonio, si mi memoria no me falla. Ahí por el matrimonio, luego del matrimonio, por ahí tiene que estar en las obligaciones, creo. Y en las obligaciones está el derecho alimenticio. Por ahí. Hay una condición ahí para que pueda ejecutar eso. Y es lo que tengo que leer. Ya. ¿Sí? ¿Qué establece? Artículo 283. 283. Personas obligadas. Están obligadas recíprocamente a darse alimento los cónyuges, los ascendientes y descendientes y hermanos. Cuando el padre, por sus circunstancias personales o pecuniarias, no estuviera en posibilidad de proporcionar. Esa es la condición. Dice, establece la ley que es porque él falleció. ¿Qué establece la ley ahí? Que si por las causas pecuniarias no puede esta persona responder ante una obligación, pues usted, mamá, puede ir y reclamarle a los abuelos, mire, aquel no tiene trabajo y necesito que me dé para los pañales. Ejecuta al abuelo. Pero no se termina y no está el fundamento legal ahí. Es probable que lo veamos hoy. Sigamos. ¿Dudas? ¿Dudas? Bueno. ¿Cuáles son las formas de suceder? Vale. Ojo pues porque esta es pregunta de examen. En este y en notariado, ¿cuáles son las formas de suceder? Número 1, título universal denominada herencia. ¿Cuándo es título universal? Cuando usted, como única persona, recibe todos los derechos y obligaciones. O si hay más personas, pero que reciben todos, no están repartidos, si lo quiere ver así. Y la doctrina establece título universal, herencia, que es la propia sucesión intestada o por disposición del testado, y en este se suceden todos los bienes, derechos y obligaciones del causante. Puede ser que haya una persona o más de una persona, pero ellos heredan todos los bienes. El legado, que es la otra forma de suceder, se denomina a título particular y este va a depender específicamente del testador. Yo tengo 3 casas y las 3 casas se las dejo a una casa hogar. Ellos son los legados, ojo, pero tengo que tener más bienes.
¿Por qué? Porque si dejo todos mis bienes a un solo particular, lo que va a suceder es que ya no es legado, se convierte en herencia, que es la siguiente regla. ¿Qué sucede si toda la herencia se distribuye en legados? Ya no existe la figura de legados, sino se transmite o se forma una figura de herederos. Segunda pregunta, o tercera pregunta del examen. Los legados es cuando le dejo un bien específico a una persona. Se lo delego, por decirlo así. Lega. Si tiene deudas, el legado no responde. Sí. Aquí su compañero indica que una de las características y ventajas cuando le dejan en legados es que no afecta el pasivo. Eso sobre el activo. Siempre y cuando el activo alcance para cubrir todas las deudas. Si el activo no alcanza para cubrir todas las deudas, entonces sí pueden ejecutar al legado también, proporcional a lo que le corresponde. Fíjense, este está en el libro de Pimentel, que se llama El Autor. Yo no lo había visto en otro y me pareció interesante. Esa institución, el beneficio de inventario. El beneficio de inventario, lo establece el autor, es la responsabilidad limitada del heredero y opera ipso iure, de pleno derecho. Si los bienes del haber hereditario no son suficientes para cumplir con tales obligaciones, debe responder con el valor de la L del legado hasta donde éste alcance. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que una persona tiene una casa valorada en 200,000 quetzales y tiene un carro valorado en 180,000 quetzales. Allá tiene 380,000 quetzales. Pero resulta que él era una persona que prestaba dinero por todos lados, tenía tarjetas de crédito y dijo: yo nunca voy a pagar, cuando me muera se murió la deuda. Y resulta que las tarjetas lo quieren ejecutar. La suma de todas las tarjetas suma 300,000, pero aparte de ello tiene un préstamo en el banco por otros 80,000, que no tenía seguro para si él fallecía. Y aparte de eso, resulta que hay otra deuda más que al final todos sus acreedores suman 400,000. Solo lo que él dejó en herencia no cubre. Si no hay legados, pues lamentamos mucho, pagamos proporcional, lo que se pueda pagar, pero no le pueden ejecutar a usted. No puede decir: bueno, mire, pues usted era hijo y usted le toca pagar todo lo que su papá no se puede, porque esas deudas no son transmisibles a los hijos. Son transmisibles, no fallecen, no mueren con la persona, no se extinguen con la muerte de la persona, pero no son transmisibles. Son transmisibles la obligación de tener que cumplir, pero con el dinero que deje la persona causante, pero no con mi capital. A eso se refiere esta parte. Pero ¿qué pasa si hay legados y todavía falta pagar? Ahí sí puedo ejecutar al legado, hasta que cumpla con todo lo que tenga que pagar. ¿Dudas con esta parte? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Por ejemplo, si la ley es una pista, que en realidad es 1,000,000, es poco, ¿verdad? En realidad es 1,000,000, pero la deuda se siente a 1,500,000 y yo soy el heredero. Si yo me quisiera quedar con la culpa para poder pagar y quedármela, ¿se puede? Pues sencillamente la liquido. No, porque al final usted va a cumplir con pagar 1,500,000. ¿Qué le interesa al acreedor? Que usted le pague. ¿Paga con la casa o paga con dinero? Pero con que pague, todos felices. Usted puede pagar y quedarse con la casa. Porque no es que haya, a menos que, ¿cuál sería el único modo que él no puede quedarse con la casa? No, él no es el acreedor, él es el heredero. ¿Cómo él como heredero no podría quedarse con la casa? Si fallece el papá y hay acreedores, ¿cómo es que le pueden quitar la casa? ¿Sí está?
si hay una hipoteca. Ahí sí tendría que negociar con el banco. Por lo general el banco, ¿qué va a decir? No, no se preocupe, le ejecuto la hipoteca y listo. Perdió la casa porque no, van a ejecutar la hipoteca. Bueno. Muy bien. El heredero puede disponer del derecho de la masa hereditaria. Del derecho sí puede disponer. Entonces yo puedo venir y decir, mire pues, mi papá va a fallecer tarde o temprano. Entonces, vamos a negociar lo que me puede dejar. Entonces, ¿cuánto vamos a negociar? Mire pues, él tiene más o menos su inventario y sus bienes ascienden a unos 200,000. Yo creo que a mí me va a dejar 50,000. Negociemos 50,000. Muy bien. Ojo, los derechos hereditarios los implica que cada heredero puede disponer del derecho que tiene la masa hereditaria. Pero yo no puedo venir y decir, mire pues, él tiene una casa, un apartamento en zona 14. Ese me lo va a dejar a mí. Le vendo el apartamento de la zona 14 para cuando él fallece yo se lo entrego. Eso no se puede hacer. Puedo ceder derechos o enajenar derechos, pero no puedo vender un bien que puede ser posibilidad de una herencia. ¿Qué acá la diferencia? Puedo vender el derecho de recibir, si lo quiere ver así, pero no el derecho sobre un objeto particular. Dice, pero no puede disponer de las cosas que forman la posesión. Se subroga los derechos, no la calidad del heredero. Tampoco se vuelve heredero. Lo que usted está haciendo es cediéndole el derecho, pero no es un heredero. ¿Quiénes son herederos? Estaba en la primera presentación que le tomaron foto. Bueno, esto ya es pura. Ahorita vamos a ver artículos. Artículo 917 establece sucesión hereditaria. La sucesión por causa de muerte. Esto sí tomen en foto. Mira, así sí, me voy a poner ahí frente, pero tomen foto. Pero ojalá marquen su ley. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de este por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Transmisión de la herencia, artículo 918, todos son del Código Civil. Los derechos a la sucesión de personas se transmiten desde el momento de su muerte y pueden ser a título universal y a título particular. Herencia y legado. La asignación a título universal se denomina herencia, la asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede el causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. Y mixta, la sucesión que puede ser parte testada y parte intestada. Seguimos, artículo 920. Aceptación de la herencia con beneficio de inventario. Responsabilidad limitada del heredero. El heredero solo responde de las deudas y cajas de la herencia, hasta donde alcance los bienes de esta. El legatario solo responde a las cargas que expresamente le imponga el testador. Legatarios considerados como herederos. Artículo 921. Cuando toda la herencia se distribuye en legados, los legatarios serán considerados como herederos. Ahí lo relaciona con el artículo 1004 del Código Civil. Y de este lado dice, compraventa de derechos hereditarios, ver artículo 1806 del Código Civil en la palabra disponer. Cada heredero puede disponer del derecho que tiene la masa hereditaria. La masa hereditaria lo relaciona con el artículo 1105. Pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión. Y ahí está todo lo que les expliqué como media hora. Y ahora, ¿quiénes tienen? Voy a empezar. Ya de regreso. Léame, por favor. Causas de indignidad. Perdón. Si no, la compañera atrás, si no, mira usted también. Causa de indignidad. Artículo 924. Incapacidades para heredar por indignidad. Son incapacidades para suceder como herederos o legatarios por causa de indignidad. Primero,
el que haya sido considerado de haber dado mandado o intentado dar muerte a la persona que cuya sucesión se trata, o a los padres, hijos, cónyuges, convivientes de hecho o hermanos de ella. Esa causa de indignidad Subsistirá. no obstante la gracia acordada al criminal o a la Presunción de la fe. Segundo, el heredero mayor de edad que, siendo sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión, no la denunciare a los jueces en el término de un mes, cuando sobre ella no se hubiera producido de oficio. Si los homicidas fueren ascendientes o descendientes, cónyuge o conviviente de hecho, o hermanos del heredero, cesará en esa la obligación de denunciar. Tercero, el que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca, como lo conoce, la pena de 1 año de prisión. Cuarto, el condenado por adulterio con el cónyuge del causante. ¿Cuál es el fundamento legal para que la ley haya establecido que el que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos pena de 1 año de prisión? ¿Por qué es válido? Aparte que está en el Código Civil, pues, pero ¿por qué es válido? Para lo que lo piensan, se lo voy a resumir. Causas de indignidad. 1. Toda aquella persona que diere, mandare o intentado dar muerte al causante. Con eso que recuerden, ya tienen la primera. Segundo, la persona que haya tenido conocimiento de la muerte violenta. El tercero, el que haya declarado contra el causante en un delito menor de 1 año. Esto es porque recuérdense que nadie tiene obligación de poder declarar o poder acusar a un familiar. Buscan el fundamento legal, por favor. No sé si primero está en la Constitución o está en el Código. Dice la Constitución, ¿verdad? Tercero, hasta ya está. 4. La verdad es que no, pero bueno, condenado por adulterio con el cónyuge del causante. 5. El pariente del autor de la herencia, sabiendo estado demente y abandonado, no pidió de él, es decir, por haberlo dejado. Si él tenía necesidad de que alguien lo cuidara, tercera edad, una persona que haya tenido un problema mental o algo similar, y necesitaba que uno de sus hijos lo cuidara, y no lo cuidó, eso lo vuelve una causa de indignidad. Sexto, el padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad o que los haya corrompido o tratado de corromper. Entiéndase, los padres que tienen a los niños en el semáforo. Séptimo, que con dolo o acción obligar al testador a hacer testamento, a cambiarlo, a revocarlo. Por ejemplo, que a usted lo amenazan de muerte si usted no escribe en su testamento que le va a dejar la herencia a X, Y, Z persona. Usted por miedo elabora el testamento. Octavo, quien impidiere o suplantare, ocultare o alterare otro testamento posterior. Resulta que a mí me dejan como notario, bueno, supóngase que el testamento, van a caer distintos tipos de testamento y un testamento que se lo puede quedar el propio testador. Y resulta que yo decido dejárselo a una persona en resguardo. Y esta persona se entera que yo fallecí, pero nunca llegó a decir que yo tenía testamento, porque en el testamento, por ejemplo, digamos que fuera uno de los hijos, pero hay un legado para una persona ajena a la familia. Entonces lo que hace es mejor decir que no hay testamento, y como es el único hijo, le va a quedar todos los bienes. Y dice que no hay testamento. Al encontrar que sí existía el testamento, esta persona se queda sin derecho. Noveno, el que ejerciere violencia sobre el notario o testigos para impedir el otorgamiento del testamento o para conseguir que se teste a favor de él. Si se da cuenta, hay dos que tienen que ver con violencia, uno contra el testador y el otro contra el notario, los testigos.
¿quiénes no pueden suceder? Es decir, ¿qué personas yo no le puedo dejar herencia aunque yo quisiera? Número 1, a los ministros de culto. Primero vamos a leer a las personas y luego quiero que concluyan por qué estas personas no pueden. Que sean a menos que sean parientes del testador, de la excepción a la regla. Los médicos, los cirujanos que lo hayan atendido en las últimas horas de vida o en el último tratamiento o antes de fallecer, siempre y cuando la única excepción a la regla es que no sea pariente. El notario que autoriza el testamento y sus parientes y los testigos instrumentales. ¿Por qué aquí no dice que sea pariente? Porque el notario no puede autorizar. Porque el notario no puede autorizar ningún documento que sea para él o para sus parientes. El tutor, el protutor y los parientes de ellos si no hubieran aprobado las cuentas de la tutela, a menos que fueran parientes del tutor. Y por último, instituciones extranjeras. ¿Por qué los primeros 2 no pueden heredar o suceder? Los cirujanos, porque por ética, si no van a matar a los. No es por esa parte. No es por ahí. ¿Alguno? Apliquen su lógica jurídica y su lógica matemática, si quieren, y su lógica. Dando asistencia médica en sucesión de momento. A ver, más o menos. Tal vez puede manipular a la persona que está. Más o menos casi, ¿verdad? ¿Ya lo he dicho antes? ¿Alguien había hablado de atrás? ¿Pueden? Sí, más o menos lo que dice aquí el compañero. Todos ellos tienen una figura por lo general. El ministro por lo general lo que dice en la iglesia, palabra de Dios, lo acepta. Entonces si él me dice que tengo que heredarle mis cosas, tiene cierta incidencia sobre las decisiones de las personas por la imagen que representa al causante. El causante puede sentir que si es una cuestión divina, le voy a dejar todo heredado, y que si no fue cuestión divina, fue trampa del ministro. Por esa razón es que no se puede, por lo que jura para él internamente. El médico no puede porque es el mismo proceso. Como me están peleando por mi vida, me siento tan halagado que siento que tiene cierta incidencia en lo que me está pasando. Y yo de buena voluntad le voy a heredar todo. No se puede. Porque son momentos y situaciones donde la psiquis puede ser manipulada a tal manera que puedo hacer un acto contra mi voluntad sin saber. Esa es la razón de que esos dos no están. Si se las preguntan en el examen, ahí lo justifican bien. Y de ahí los otros son más por cajón. La intimidad de los ascendientes no daña a los descendientes. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque, por ejemplo, el papá haya dejado al abuelo tirado, no quiere decir que los nietos no puedan suceder. Es personalísimo. Es personalísimo. No se hereda esa indignidad. La indignidad del padre o de la madre de los descendientes no daña a sus hijos o descendientes, o la sucede por derecho propio o por representación. Ni el padre ni la madre tienen sobre la parte de la herencia que pasa a sus hijos los derechos de administración que la ley reconoce a favor de los padres. Acción por indignidad. Solo puede denunciarse la acción para declarar la indignidad del heredero dentro de 2 años de que el indigno esté en posesión de la herencia o legal. Y se lleva por medio de un juicio ordinario. ¿Dudas con la indignidad? Yo tengo una duda. Si se está siguiendo un proceso de sucesión extrajudicial y se presenta uno de estos casos de indignidad o de impedimento, esos de oposición y se va de un solo caso. ¿Cuál es la definición de jurisdicción voluntaria? Pues todo tiene que ser una. Todos tienen que ser felices y contentos. Entonces, estos son causas de bueno, esta en particular, estas van a ser causas de las porque no puede alguien heredar. Por lo tanto, alguien va a presentar oposición. Y si alguien va a presentar oposición, a lo judicial. ¿Cuáles son los modos de suceder? Uno, por derecho propio. Aquí se aplica el principio del mejor derecho y es el modo directo. ¿Cuál es el derecho propio? Es todo aquel que tiene dos herederos directos. Ese es el derecho propio. El que tiene los herederos directos.
donde, ¿qué sucede? Siempre un heredero, un pariente más cercano, va a votar a un pariente más lejano. Siempre. ¿Hasta qué grado se considera pariente? Hasta el cuarto grado de consanguinidad. ¿Sí saben leer los grados, verdad? ¿Sí? ¿Alguien no recuerda cómo se leen los grados? Si no me lo paso, por eso pregunto antes de que siga. ¿Alguien no recuerda cómo se leen los grados? Uno. ¿Alguien no recuerda cómo se leen los grados? Dos. Por usted lo explico entonces. Enciéndame la luz, no sé quién apaga la luz. Enciéndame la luz, por favor. O mira bien ahí. Se mira mejor con... Dice que se mira mejor. Entonces mire pues. Esta es la referencia siempre. Todos los grados hacia arriba son ascendientes. Si no me voy a mover a los lados, entonces ahí voy a decir que son lineales. Es decir, que yo puedo dibujar 1 hacia arriba, 2 hacia arriba, 3 hacia arriba, 4 hacia arriba. ¿Quiénes serían? Si esta es una persona X, digámoslo aquí, este sería el papá, el abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo. Si es hacia abajo, otra vez, 1, 2, 3, 4. Sería el hijo, el nieto, tatarabuelo. Ahora nos vamos a los laterales. Laterales. Supóngase que es el primo. Tengo al hermano del papá y tengo al primo. 1, 2, 3, 4. Pariente en cuarto grado. Para poder contar los grados, siempre debo de buscar el tronco común. Siempre. Si yo, por ejemplo, quiero, supongamos que fuera el tío abuelo. ¿Qué grado es el tío abuelo? Si es tío abuelo, es hermano del abuelo. Está el abuelo, está el tío abuelo. Está el papá, está la persona que me va a analizar. Un grado, 2 grados, 3 grados, porque necesito llegar al tronco común. No me puedo saltar de aquí para acá porque ellos están en la misma línea. Entonces este sería el tercer grado y este sería el cuarto grado. Así cuento los grados. Vale. ¿Quiénes no forman grado? Los esposos. Pero sí hay grado con la suegra y con nosotros. Solo que ahí no cuento un grado. No cuento un grado primero de la esposa, sino de una vez me voy. Me pasa a la esposa, no hay grado porque están en el mismo lado. Y subo un grado, ya sería la suegra. La abuela de la suegra sería la abuela de la esposa, segundo grado. La tía de la esposa, tercer grado, y así me voy. Solo que esos ya no son por consanguinidad, esos son por afinidad. Esos no entran en el proceso sucesorio. Bueno. Siguiente. ¿Cuánto hay representación? Miren, esta es pregunta de examen. ¿Cuándo se hereda por cabezas y qué significa? Heredar por cabezas es cuando es por derecho propio, es decir, todos los descendientes, ascendientes o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. Y se denomina por cabeza porque se reparte proporcional. Por cabeza significa proporcional. Por cabeza significa proporcional. Es decir, si tengo 3 hijos, a cada uno le voy a dar 1/3 de la herencia, 1/3 de la herencia, 1/3 de la herencia. Por estirpe, que es cuando se hace por representación, es cuando tengo un hijo, tengo 3 hijos, mi hijo 1, mi hijo 2, mi hijo 3, fallece mi hijo 1, pero mi nieta, la nieta, o sea, la hija de él, va a sustituirlo.
lo va a representar. Cuando puede pasar por renuncia, por ser indigno o fallecido. 3 causas cuando hay representación: por renuncia, por indigno o por fallecido. Me quiso matar, ya no puede heredar, pero como la indignidad no la transmite ella, entonces ella puede entrar. Pero ¿qué pasa si ella y ella son hermanas y son hijas de él? Ahí ya no se hace por cabeza, sino ¿qué sucede? Él recibe 1/3, ella recibe 1/3 y ellas tienen que repartirse el pedacito de él entre 2. Es decir, que van a recibir 1/6 cada uno. Si no les gustaban las fracciones de infinitos, a mí sí me gusta. ¿Dudas con estas 2 explicaciones? Miren que sí les puedo poner casos a veces. Ya, le encanta poner casos de estas cosas. ¿Dudas? ¿O se los explico otra vez? Va. Hagan un cuadrito en su cuaderno y lo parten en 3 pedazos. Hacen un cuadro, voy a regresar uno para que me queden 2, creo. Hacen un cuadro y lo dividen en 3 pedazos. Hacen aquí una persona y le ponen C de causante. Le ponen hijo 1, hijo 2, hijo 3. Esto es por cabeza. Y es 1/3, 1/3, 1/3. Para armar las fracciones es bien fácil. Cuento en cuántos pedazos dividí y cuántos estoy tomando. Estoy tomando un pedazo de 3, un pedazo de 3, un pedazo de 3. Tercero primario. Ahí se aprende, de veras. Ahí se aprende a hacer esto. Vale. De veras, a ustedes se rían. Pero es cierto, ahí se aprende a hacer esto de las fraccioncitas así. Vale. ¿Qué pasa si fallece el hijo 3? Puede ser que fallece, sea indigno o no quiera. Cualquiera de las 3 causas. Fallece, es indigno o no quiere la herencia. Y él tiene 2 hijos. Este pedazo que le iba a corresponder a él, ahora lo van a dividir en 2 hijos que son los nietos. Nieto 1 y nieto 2. Si yo divido cada pedazo en 2, ¿cuántos pedazos tengo? 2, 4, 6. Cada uno va a ser entonces 1 de 6. 1 de 6. Estos son por estilo. ¿Dudas? ¿Queda más claro ahí? ¿O todavía alguien no lo entendió? Dígame. Es decir, que en este caso los hijos es por cabeza y los nietos sería por... Cualquiera que sea en representación. Aún así sea un solo nieto. Ah, pero es que si solo es uno ya no lo reparto otra vez, porque él sube a recibir el peso completo. El estirpe es cuando lo recibe por representación. No es tanto cuánto le dé, pero lo que sí es que ya sabe que no le va a dar, por lo general le va a dar el pedazo que le correspondía a él. Por lo general la idea, por eso te lo explico común, porque la idea es que quede claro que no es que ellos 2 ahora dividido en 4 la herencia, no se puede, es lo más común que piensa la gente. Se murió mi papá y quieren pelear 1/4 de la herencia cada uno de los nietos, y eso no es así. Ellos solo pueden pelear 1/6 de la herencia para cada uno. Aquí sí es de pelear porque eso llega a muchos. ¿Dudas? Sí. Por estirpe son nietos. Nietos. Va. Mañana, porque no creo que me deba dar tiempo, mañana necesito que traigan una hoja en blanco y una hoja de cuadros. Si doy la clase yo, lo usamos, y si lo da la licenciada, pero que no lo use, pero si lo doy yo, vamos a meter esas 2 fotos. Una hoja de cuadros, porque vamos a ver esto todavía. Mañana voy a empezar otra vez con esto. Y nos falta ver cómo son llamados a suceder
y cómo son que suceden cómo va esa parte de las representaciones. Pero eso lo vamos a ver mañana. Solo voy a terminar cuáles son las formas y luego ya lo dejo ahí. Me quedé por representación y está por transmisión. Ojo con la transmisión. La transmisión solo se da cuando estamos entre la delación y la aceptación. ¿Qué dije que era la delación cuando lo expliqué? Delación, ¿qué dije que era? Es en el momento que le dicen todas aquellas personas que se consideran con derecho de suceder, acérquense por favor. Delación. Aceptación. ¿Usted está de acuerdo en recibir la herencia? Sí. ¿Usted está de acuerdo en recibir la herencia? Sí o no. Esa es la aceptación. Entonces, entre el espacio de que alguien fue llamado a suceder y la aceptación fallece, no se da representación, se da una transmisión. Pero es en ese pequeño espacio. Nada más, en ese pequeño espacio. Si ya aceptó y fallece, ¿cómo se denomina? Representación. ¿Ven la diferencia entre representación y sucesión? ¿Y transmisión, perdón? Otra vez. La representación se da cuando ya aceptó y fallece la persona. O ni siquiera empezó el proceso y fallece la persona. O la persona fue declarada indigna. O llegó el momento de aceptar y dice no la quiero. Mientras que la transmisión, solo se da en el momento que la persona ya se abrió el proceso sucesorio. Ya sabemos que no hay testamento. Y ahora estamos en el momento donde ya no hubo mayor dificultad y decimos ahora, llamamos a todos los que tengan interés en esta herencia de la persona que falleció. Hago la publicación del edicto y doy una fecha para presentarse, para aceptar. Usted lo ve hoy en la mañana, delación. Ay, voy a contarle a mis hijos a la casa y de camino de regreso, accidente de moto y fallece. Ahí los hijos entran por transmisión. Porque ya había pasado el proceso y ya habían sido llamados a suceder, pero ya no pudo aceptar. Si acepta o renuncia o fallece, si la renuncia o fallece antes de la herencia o después de la aceptación, o es declarado una persona indigna, ahí es una representación. ¿Dudas? Muy bien. Ha sido un gusto saludarles. Pasan feliz noche. Señora, ¿aló? ¿Escuchar?